edición de Encuentros tenemos el placer de recibir a una voz de radio, a una voz de trayectoria, más de 50 años, acompañando a muchas generaciones. A una voz que obviamente reconocemos no solamente en la ciudad, sino en gran parte de nuestra región. Tenemos el agrado y el placer de recibir hoy a Ricardo Velo. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar, gracias por llegarte y bueno, ¿cuánto hay por charlar, no? ¿Puedo decir ¿Cómo gracias estás? yo también? Sí. ¿Se puede? Sí. Bueno, entonces gracias por convocarme. Porque soy de los que le gusta esconderse, no me gusta mucho hablar de mí, pero que me hayan tenido en cuenta, bueno, me alegra. Así que gracias también a ustedes. Por favor. Bueno, Ricardo, hablábamos un poquito afuera, como siempre. Tenemos para hablar todo el día. Algo nos conocemos porque Sí. hemos compartido incluso momentos juntos de trabajo. Ay, sí. Sí. Cierto, sí. Y tengo Es más, que decir que... recuerdo haber sido el culpable de que alguna vez te dije, che, qué linda voz que tenés, vos podrías hacer locución. ¿Te Mirá, acordás? a eso voy a llegar en algún momento. Ah, A eso bueno, voy a llegar en algún no me apures, momento. No te apures, Velo, no te apures. Pero vamos a ir de a poco en lo que es, bueno, un poco haciendo historia, ¿no? ¿Qué te lleva a vos? ¿Qué te genera? ¿Qué te recuerda aquellos inicios, aquellos comienzos justamente en la radio? Viven permanentemente en mí. Viven permanentemente. Porque fue el comienzo de un sueño. Yo creo que todos tenemos sueños. Desgraciadamente no para todos se da. Yo fui un privilegiado que pude cumplir con mi sueño. Desde que yo tengo uso de razón, y antes mis viejos me decían lo mismo, siempre fui locutor. Siempre fui locutor. Después fui variando con ser locutor, ser animador, ser maestro de ceremonias, es decir, fui ubicándome dentro del resto de lo que es la actividad. Pero sí, no, del primer día hasta hoy, el que más recuerdo es el primer día. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue? Mirá dónde te llevo, ¿no? Porque lo mencionaba recién y tenemos que hablar de más de 50 años. Sí. Y es toda Mira, una vida. Si sabes hacer números, dedicado a esto. Si sabes hacer números, pues la matemática nunca me fue muy fuerte. Ahí. Si no, la profesora Masuero de mi época de secundaria, te voy a decir. Yo empecé, tenía 12 años. Hoy tengo 68 y un poco más. Casi. Yendo para el lado de los 69. Empecé, tenía 12 años. Yo no sé si vos, bueno, vos no, pero los que peinan cala y los que no peinan ya, se deben acordar lo que fueron las kermeses del Club 9 de Julio, las kermeses del 9, que se hacía jueves, sábados y domingo. Con disco. Jueves y domingo era con disco, los sábados con orquesta. Pinín Boneto, el hombre de la calle, conocido más que yo todavía, porque la voz de Pinín es conocida más que ninguna. Era el que hacía el sonido, ponía música y hacía la locución y todo lo demás en el escenario. Mi viejo con mi vieja y mi hermano y yo íbamos a las kermeses. Mi viejo, mi vieja y mi hermano se iban a jugar los jueguitos, a jugar. Sí, claro, todo lo que... Yo me iba arriba al escenario. Era mi lugar. Ya estaba. Con 12 años ya era mi lugar. Ya estaba. Tenía la ventaja de tener voz grave, ya para esa época, ¿no? Para esa edad. No parecía la voz de un nene. Entonces, Pinín Boneto fue el primero que me prestó un micrófono para decir, un día que él estaba difónico, el primer día, pues yo antes iba de colita nomás, el primer día me dijo, che, no me haces la publicidad del baile el sábado que viene. Sí, tal orquesta. Vienen los Blues, ponele. Haceme la publicidad, porque la verdad es que yo no estoy muerto, no puedo ni hablar. Y listo. Y de ahí arranqué. Nunca más. Y de ahí no paré nunca más. ¿Qué hay? No, nunca paré. Mezclé con otras actividades, pero siempre seguí haciendo locución. Ya que mencionabas recién el tema de la voz, y es algo que, bueno, tenemos que hablar de los años y de la trayectoria, es algo que sin dudas te caracteriza. Y viste que uno ya escucha distintas voces, obviamente, y decís, tiene voz de locutor.
¿qué es esa voz de locutor, digamos? ¿Qué característica, qué es lo que tiene? Tiene varias. Y tenés. Tiene voz varias. De locutor, te lo han dicho. Claro, tiene el timbre de voz por un lado, tiene el estilo y después la claridad en la pronunciación. El remarcar más las palabras, el periodista por ahí se diferencia del locutor. Porque el periodista puede tener voz o no tener voz. Y si no, un claro ejemplo, no sé si yo siempre tengo referente a Pinky, una periodista con una trayectoria tremenda y tenía una voz difónica total, que no se entendía mucho lo que decía. Y sin embargo, fue una de las grandes periodistas políticas de Argentina. El locutor es otra cosa. El locutor con su voz tiene que vender, tiene que convencer. Algo es natural. Algo es ¿Se natural. puede trabajar? Sí. Yo empecé en la radio, y me adelanto un poco, pero porque tengo que decirlo, en el 74. Yo ya venía haciendo locución. Yo era locutor de una orquesta. Después de las kermeses salté a una orquesta, los Blue Kings, durante 7 años. En ese periodo yo entro en la radio en el 74, la radio empezó en el 72, yo entro en el 74. Ahí, en los sí, inicios 2 años prácticamente. después. Sí, 2 años después. Y en el 85 me voy a estudiar a Córdoba. Voy a estudiar locución. Locución. Exactamente. ¿Sos, y allí empecé con los cursos de foniatría, educación vocal, relajación y un montón de cosas que tiene el oficio para aprender a usarla y aprender a cuidarla como corresponde. Exactamente. ¿Qué es lo que no muchos hacen? Es ese recurso, viste, que uno por ahí quizás no valora tanto, pero cuando trabaja... Por ahí se apaga y por ahí no. Algunos tienen la suerte que no sé. A mí, gracias a Dios, no me bajó ningún tono. Se puso un poco más grave que lo que yo tengo, cassette de aquella época, de todos los programas que hice en radio, tengo uno grabado de recuerdo. Y en algunos escucho la voz y digo, era más brillante, era más aguda, pero tenía el tono grave. Hoy ya está más grave, varió en cierta forma, pero el volumen no cambió. Cosa que le pasa a veces a algunos cantantes. Estela Raval cantó toda su vida con la misma garganta y cantó Resistiría a lo último de su etapa, con casi 90 años, y sin embargo la tenía allá arriba. Sergio Denis no pudo llegar a cantar hasta el final. A lo último, es largo lo que puedo contar, pero cortito, a lo último, la última vez que yo fui a presentar a Sergio Denis, lo presenté muchísimas veces. La vez que lo fui a presentar la última vez, el que cantaba era el hijo. Ah, mira. Cosas que no se ven, cosas que no se ven al frente, se ven detrás del escenario. A él, pero es decir, el padre cantaba, pero atrás de él, allá atrás, tocaba la guitarra y cantaba. La primera la hacía el hijo. Mira vos, qué interesante. ¿Por qué? Porque no tenía más garganta, pero tenía el nombre. Sí, no, ya está. O sea, y eso es tenía absolutamente la popularidad del nombre todo. de él, sí. Ricardo, recién dijiste una palabra y me quedó sonando, dijiste cassette. Y tenemos que obviamente hacer historia, porque hoy en día, la radio sigue funcionando, sabemos lo que es la radio, pero también ha evolucionado. Y vos en 50 años, en más de 50 años, lo has vivido todo en cuanto a lo que es los inicios en la radio, cómo era antes y cómo es ahora, sin dudas con la cantidad de avances tecnológicos que tenemos. Hoy fácil. Es decir, fácil. Hay que llegarle a la gente también. Sí. Hay que llegar. Pero hoy cambió. Más que todo para el que maneja. Más que para el que habla. Para el operador. Claro. Las radios empezaron con libreto. Yo alcancé a hacer un poquitito, muy casi nada, del libreto. ¿El libreto en qué consistía? En que había un señor que escribía el programa de radio y el locutor, que era el que tenía la voz privilegiada y la dicción clara, leía lo que le habían escrito. Así empezó la radio. Mirá vos. Después se dejó el libretista y el locutor ya podía generar él el contenido del programa.
Empezamos los técnicos trabajando con los grabadores, los gelosos que eran con cinta o rollo de cinta. Por Dios. Terrible. Después pasó cuando apareció el cassette, fue un avance tremendo. Gracias, Dios. Pero no dejó de ser una complicación. Vos imaginate que hoy en un programa vos en la pantalla de la compu tenés todas las publicidades una pegada a la otra, ponés pic, un botoncito, hay que hacer stick al mouse y dale nomás. Dale. Antes, el operador, por cada publicidad era un cassette. Claro, para poder... Tenía la lista con la publicidad del orden que tenía que salir y ese chico tenía que poner en la casetera el cassette, preparar otro más, sacaba cuando terminaba esa publicidad, largaba la otra y esta iba a otro grabador, rebobinar, ponerlo a punto y volverlo a poner en la fila para cuando le llegue el turno volver a ponerlo. No, un trabajo. Y así sucesivamente. Y a su vez, algunos 2, otros 3. Nosotros en nuestra época teníamos 4 bandejas, porque se usaba el disco de pasta, y había que poner los discos a punto. O sea, había discotecario, la gente si pedía tema era para el día siguiente. Claro, eso también, hoy yo hago un programa en radio y me dicen qué tema quieren, y yo mientras estoy leyendo el mensaje estoy buscando el tema, y cuando terminé de leer el mensaje, que cuestión de 2 segundos, 3, ya tengo el tema preparado, y donde yo lo busco ya está la historia incluso del tema. Uy, no tenía que decirlo, pues creían que yo sabía. Bueno, no importa. Pero tenés todo. Ya está sonando. Hoy está todo al alcance de la mano. Es un clic. Claro. El cambio ha sido muy grande. Sí. Para los que venimos, como en el caso mío, tuvimos que adaptarnos. Tarea complicada, no tan fácil. Claro, justamente. Pero había que adaptarse para poder estar a la onda. O si no te come. Sí. ¿Querés seguir trabajando? ¿Querés seguir en esto? Bueno, aprendete al cambio, aprender computación, aprender a manejar las redes sociales, aprender a manejar los programas, aprender a investigar, es decir, tenés que seguir aprendiendo permanentemente, no parás. Constantemente. No se para. Sí. Incluso cambiaron también, si bien vos mantenés, o en el caso mío, mantengo un estilo, pero a su vez lo tuve que ir readaptando en cuanto a las terminologías. Lo que antes se decía hoy ya no se dice, porque vos decís, qué sé yo, por ejemplo, actúa Juan Pérez y su cuarteto en el palco escenario. Si yo llego a decir en el palco escenario, eso de la época del tango. ¿De qué me estás hablando? O del cuarteto Leo, qué sé yo. Hoy ya no está mal palco escenario. O decíamos acodado al mostrador y ahora dicen la barra. Claro. ¿Me entendés? Terminologías que fueron cambiando y a las cuales los que veníamos acostumbrados a decirlo de una manera, si no te adaptaste, quedaste como el viejo locutor. Claro, exactamente. A pesar de que sigo siendo un viejo locutor, pero con términos modernos, por lo menos. Bueno, eso también algo que me interesa y mucho. Hablando de sí, porque radio, vos estás en camino, tenés un camino largo, así que andás sabiendo la que te espera. Hablando de radio, muchos programas, muchas personas que pasaron. ¿Qué programa quizás recordás? Porque recién decías, yo tengo un estilo, mencionabas. ¿Cuál es el estilo de Ricardo Velo? Y son varios. Es decir, tengo un estilo. Depende en la hora y depende del programa, el estilo del programa que tenga que hacer, o depende de lo que tenga que hacer. Es decir, tengo un estilo para cada cosa, para cada actividad. Tengo que hacer el acto del 25 de mayo, me vas a ver el traje y corbata un tipo serio. Y hablando lo justo. Claro. Si voy a hacer un programa como el que más recuerdo, que fue el que me hizo expandir hacia toda la zona, que es el programa que hacíamos con Delmiro Capela a la hora de la siesta, ahí había que meterle pila y energía positiva todo el tiempo, así te duelan los callos. ¿Cómo era el nombre? Empezó siendo Música para la Familia, que venía de antes, yo entré después, pero estuve en la mejor época de cuando salió la radio al aire y todo lo demás. Y después pasó a llamarse Buenas Ondas. Por la dirección quiso cambiarle, se cambió.
Pero fue una época muy fuerte, de una audiencia impresionante. No sé por si era porque, no creo que sea porque éramos buenos, es porque no hay otra radio. No. Hoy todos los pueblos tienen 2 o 3 radios, seguro. Pero si no tienen más. En aquella época, cuando salimos al aire, en el 83, si no me equivoco, había 3 radios. 3 AM. San Francisco, Rafaela, Morteros. Nosotros, desde Morteros hacia el norte, era todo nuestro. Sí. No había otra radio. Llegaba a Radio Universidad de Córdoba, pero se perdía. O sea, estábamos solos. O nos escuchábamos nosotros o no escuchábamos radio. O nada. Y no era como hoy que tenés las redes sociales, tenés un montón de internet, tenés un montón de cosas, de posibilidades para ver, hacer o tal. No, no había otra cosa. Era radio. Entonces, imagínate lo que era. ¿Cómo recordás esto de, bueno, también la radio es, sin dudas, es compañía, Sí, la radio es servicio. también. ¿Recordás, no sé, mensajes? Viste que algo que era muy habitual de recibir en los medios, porque también era, como te digo, no solamente compañía, era servicio, era información. Sí. A través de la radio se comunicaban las personas entre sí, porque no había otra forma quizás de llegar a, no sé, el vecino, Sí. de llegar... no sé, Sí, o alguien que por ahí está muy lejos y no tiene otro medio de comunicación. No soy San Martín, pero tengo más historia, creo. Y te voy a enumerar, la voy a hacer corta porque si no se va a ir muy largo. Lo que recuerdo, sí, muchísimo eran los comunicados que hacíamos en el programa justamente del mediodía, de la tarde, mejor dicho, era el comienzo de la tarde. A las 2 de la tarde se hacían los comunicados. ahí está. La gente del otro lado de la Mar Chiquita, la gente de la costa, no tenían teléfono, no tenían nada más que la radio, solamente la radio. Entonces, si fallecía alguien de la zona, si había que decirle, che, hasta decir, qué sé yo, se le comunica a Juan que pase por lo de Pedro, porque Enriqueta le dejó la encomienda en el lugar. O No. se le comunica a Juan Carlos que mañana a las 6 de la mañana lo paso a buscar, firma Juan Pepe. No. Es decir, era la forma que tenían ellos de comunicarse, la radio. La radio. La radio. Y en aquel tiempo no era como hoy, que agarraba el celular y escribías un mensaje por WhatsApp y ya está. Antes Sí, no. era cartas. Yo recuerdo que los carteros venían exclusivamente a la radio con una pila así de cartas. Y Recibir un promedio de... Y no me van a dejar mentir los que vieron eso y los viejos carteros. Era el hecho de recibir 200 cartas por día, por ejemplo. Claro. O venía el señor Barra, que era vendedor en la zona del otro lado de la Mar Chiquita, iba a vender productos de tienda y otras cosas. Y como sabían que venía a Morteros, lo llenaban. Llegaba, cada vez que llegaba con una bolsa de cartas y que después había que ser perito caligráfico. Porque claro, todo manuscrito. Todo, sí. Y cada uno tiene su letra. Adivinar un poco. ¿Viste? Cada uno tiene su letra. Yo tengo letra fea, pero soy un zurdo que escribe con derecha. Porque en mi época no me dejaban escribir con la zurda. Estaba eso también. Entonces soy un zurdo que escribe con derecha, entonces la letra no es la misma. Pero al margen de eso, uno ya aprendía, ya conocía, ya sabía. Ese es uno. El otro de los mensajes, que todavía hoy algunos medios lo hacen, A ver si vas a donde yo estoy eran los pensando. necrológicos. Ajá. Eran los necrológicos. Sí. La gente quería escuchar los necrológicos para saber quién falleció. Bueno, Y eso es algo que hoy lo vemos también. se sigue haciendo, ¿no? algunos Sí, lo hacen todavía. sí. Otro de los mensajes, yo tenía un programa a la noche. Ahí está. Yo tenía un programa a la noche, donde siempre fui medio creativo, medio loco. Hacía que la gente se mande poemas, y se mandaban poemas entre sí. Que se manden saludos, y se vos mandaban con saludos. esa voz de locutor ahí actuando Y claro, de por eso los estilos. intermediario. A la noche hablaba así bajito. Y a la tarde hacía, ¡hola! ¿Cómo andas? Había que educar, por eso hice Sí, los cursos sí. de fonética, para aprender a manejar las al cuerdas. momento, Claro. claro, sí, sí. Pero al margen de eso, a la noche hacía un programa de cuarteto y tenía también mucha audiencia también, la gente de campo, muchísimo. Y se pasaban números de teléfono. ¿Qué recordás? Hoy no le doy el teléfono mío a nadie. En aquel tiempo, hoy todavía por ahí voy, salgo con una orquestita en el buen sentido de la palabra, Sí, no no, diminutivo,
era una orquesta chiquita, me refiero, con Cacho Juárez, y por ahí fui a lugares, y vienen parejas a saludarme y me dicen, nosotros nos conocimos y nos casamos culpa tuya. Culpa. ¿Cómo? Y le digo, ¿cómo culpa? Le digo, gracias. No, sí, está bien. Nosotros, No. es decir, se mandaban números de teléfono a la radio, yo daba el número de teléfono para hacer amistad. Bien. Entonces, vos querías hacerte amigos, pasabas el número de teléfono a la radio lo daba al aire, la gente copiaba el número y después se escribía o te mandaba un mensajito de texto en aquel tiempo, Sí, o sí. se llamaban telefónicamente y por ahí se formaron un montón de parejas y llegaron a casarse un montón de parejas, otras no, gracias a ese tipo de cosas, A eso. por ejemplo. Sí, qué O de increíble. mandarle piropos a una chica. Eso. Algunos De pedían dedicar, temas para dedicarle. ¿Qué sé yo? eso, Le quiero dedicar a dedicar. la señorita Justina este tema. poema. Porque te mandaban una frasita cortita, que se yo, corazón de arroz, cada vez que te veo, me acuerdo de vos, por decirlo, cortito, ¿eh? Sí, no, obviamente. Pero se usaba se usaba mucho eso. Mucho. ¿Tenés alguna anécdota con algún oyente? Viste que la radio, lo hablábamos recién, decimos que ha avanzado, obviamente, en cuanto a la tecnología, pero la radio, sin dudas, tiene eso que atrapa y que es el hecho de imaginarte quién está del otro lado, de crear a través de la voz una imagen, porque vos no tenés una visual de la persona. Y entonces, no sé, el oyente, el que está del otro lado, se crea tu imagen. Oh. Y sos su compañero, sos también lo que decíamos. ¿Tenés alguna anécdota? Sí, vos hablabas y yo me estaba acordando de una y me puse a reír. Por eso siempre hice radio. Incursioné 2 veces en televisión, pero una un mes duró y otra 3 meses o 4. Programas cortitos, no me gusta demasiado las cámaras, Ahí está. porque está todo hecho. Me gusta crear fantasías y la radio es eso. El que te está hablando es el que te tengo que contar lo que yo estoy viendo para que vos lo veas. Sí. Es un juego de palabras para que después en tu cabeza vos imagines lo que yo te estoy contando. Lo que sí tenía de mágico la radio en aquellos tiempos, hoy ya no tanto, porque ya todo el mundo Claro. te conoce por las redes, porque no te conocían. Me pasó una anécdota clarita. Vos tuviste el mes de entrada de la radio, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo era, no? Bueno, yo bajo un día con la carpeta de publicidad, porque teníamos la carpeta de publicidad. Claro. Bajo con la carpeta, la dejo en mesa de entrada. Estaba en ese tiempo Mari Pieroni Mari. en mesa de entrada. Y le digo, Mari, te dejo la carpeta y me voy ahí. Estaba con una señora ella, una señora grande. Dale, Ricardo, dale, nos vemos mañana. La señora me mira y pare, me dice, pare. ¿Usted es Ricardo Velo? Sí, digo, ¡ay, qué porquería! Claro, yo hacía un programa de noche, en ese tiempo, en los comienzos de la radio en AM, yo hacía un programa en la noche, se llamaba Música para Gente Despierta, y era toda música en castellano y todo romántica. Tranquilo. Donde yo también de paso leí unos poemas y aprovechaba la voz grave, hablaba bajito, manejaba las cuerdas. Claro. Y ahí, claro, te Y claro, creas. se imaginaban un morocho de 2 metros, con un lomo así, cuando se encontró con un rubio Joselete, chiquitito, flaquito, puro hueso, me dijo, qué porquería. No. Nos largamos a Pero reír y me bueno. quedó grabado eso, Es que esa claro. anécdota, sí, Es que pasó. claro, Por eso, claro. porque la gente se imagina, la radio es eso. A través de... Y si no escuchó un partido de fútbol, miralo por televisión y después apagar el televisor y escucharlo. Y escuchalo. Sí. Lo nervioso que te pones y lo ansioso que te deja el relator. A veces la pelota pasa a 2 metros del arco y el relator te la hace que le sacó astillas al palo. Es la cómo fantasía. también, ¿no? Es la fantasía. Cómo uno lo cuenta. Sí. Ricardo, sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero... No hay difícil. El No hay locutor es como el difícil. abogado, siempre tiene Ah, una salida. Sí, no, de eso no tengo ninguna y a esta duda. altura aprendí a escaparme tantas veces ya. Pero si te tengo que pedir que definas lo que significa para vos la radio, tengo que decir significa porque más allá de, bueno, quizás haber en algún momento
le habías puesto un punto final, seguís haciendo radio y eso me parece que habla de la pasión, sin dudas, de lo que cuesta quizás soltar también, algo que te ha acompañado durante prácticamente toda tu vida. ¿Qué significa para vos la radio? Te podría decir 20.000 cosas. Te voy a resumir, por supuesto. Primero mi segunda casa. Y a veces la primera. Y a veces la primera. Principalmente cuando peleaba con mi esposa, entonces la primera casa era esa. Porque se discute, sí. Como toda pareja. Pero fue el trampolín para muchas cosas. Primero, para cumplir un sueño. Segundo, para vivir de lo que soñé. Criar a mis hijos, darle una educación universitaria a cada uno de ellos. Merced a esas 4 paredes que por ahí te sentís, decís, ¿qué hago acá? Eso. ¿Qué estoy haciendo acá? Porque no es lo mismo ser animador en un boliche o en una bailanta o en algo donde tenés la gente al frente y te está viendo, ves las reacciones, sabés cómo manejarte, sabés si tenés que levantar fuerzas o bajarlas, si tenés que animar porque se está flaqueando la pista o si tenés que parar un rato porque ya está, es decir, pero tenés todo ahí. En la radio no sabés ni cuántos hay, no sabés quiénes son. Entonces, esa magia es recíproca. La magia que recibe el oyente, también la tengo yo. Porque yo me siento a trabajar y me estoy imaginando quién me está escuchando. Y cuando llega un mensaje de Jorge, o de Raquel, o de Patricia, y nombro algunos nombres de oyentes que... Los estás nombrando, son reales. Sí, son reales. Es más, cuando ese oyente no mandó mensaje me preocupo ya. ¿Qué pasará que hoy Patricia no me escribió? ¿Le estará pasando algo? Pasa a ser un amigo común. ¿O qué pasó que Jorge hoy no me pidió tema? Qué raro, porque todos los días pide. Entonces, yo mismo voy creando esa fantasía también y a la vez disfruto. Me encanta lo que hago, amo lo que hago y algún día tendré que decir chau. Pero me parece que es como Messi. ¿Pensás en ese momento? Es como Messi, ¿viste? Minga que tiene ganas de dejar, ¿viste? Sí achiqué el ritmo, lógico, de trabajar de lunes a lunes, no tener un día libre y de salir a las 5:30 de la mañana de cinema e irme a las 6 de la mañana a la radio a trabajar sin dormir y trabajar hasta las 10 de la mañana, ir tirarte un ratito a la 1 menos cuarto, estar otra vez en la radio y quedarte hasta las 7 porque era la voz comercial de deporte también, ya te se hacía en vivo. Y me iba a las 7 de la tarde y a las 8:30 había que estar de vuelta porque se transmitía básquet, había que estar hasta las 12 de la noche y el lunes a las 6 de la mañana había que estar de nuevo en la radio. ¿Y a todo esto la voz? Y eso se hizo durante 20 años, o menos, no es un día o dos. O cuando a veces todavía trabajaba los viernes en un boliche, el sábado directamente del boliche me venía, trabajaba en Freire en un boliche, me iba a la radio, salía a las 12, comía, agarraba el auto, me iba a una radio en Lehmann, provincia de Santa Fe, sí, los sábados, que ahora está en Rafaela, esa radio, me iba ahí, me volvía a Los Santos, llegaba con lo justo porque tenía que hacer el programa de deporte, la voz comercial de deporte aquí, hacía la voz comercial de deporte, me iba a casa, me bañaba, comía algo. Maratónico todo. Y me iba el sábado a la noche a laburar al baile del 9, y así. Hasta la santísima hora y de ahí a la radio otra vez y así, durante muchos años. Tu vida. Un sacrificio tremendo, pero que no me dejó secuelas. No me arrepiento para nada, lo disfruté. Entonces, hoy bajé el ritmo, estoy trabajando 2 horas por día, hago trabajos en mi casa, en un estudio de grabación pequeño que hice, para saciar, para hacer lo que yo quería hacer cuando me vaya. Y al final no me fui y sigo haciendo las dos todavía. Pero sí grabo publicidades, que es lo que me encanta. Lo que más me gusta hacer es
grabar publicidades. Publicidad. Sí, la parte de publicidad es lo que más me gusta. Y animar, la animación También. me encanta también. También. Me encanta. Son Pero las la cositas que radio más sigue. que elijo, pero La radio siempre. la radio sí, Siempre sí, está. sí, sigo estando. Y la verdad que gracias a Dios bien, porque hay gente que se engancha, gente que sigue, gente que escucha. La idea fue ir a un sector, que es el sector que yo creo que más se escucha la M, porque hoy hay que estudiar todo. Sí, sí, sí. Hoy la televisión perdió espacio. Los rankings de la televisión de aire antes eran de 40, 45 puntos, hoy son de 15 y hacen un festejo. Un festejo, sí, sí, sí. Las radios pasan por lo mismo. Primero que había muchas menos, hoy hay muchas más, se divide. Segundo que la M es una cosa, la FM es otra. Tenés que Sí, sí, son estudiar todo. distintas. Hoy oyentes los son chicos distintos. jovencitos ya muy poco consumen medios de comunicación. La mayoría está en las redes. La escuchan o están en streaming, streaming y o demás. miran o YouTube. Es decir, están en otra. Entonces, la M, yo dije a la tarde para colmo, que a la tarde la gente mira novelas, entonces yo me metí a hacer música y dije, no, pará, me voy a dedicar a la gente de 40 años para arriba, que es la gente que escucha la M, Y ahí está. y Tu con la programa. música de esa época, de la década del 60 hasta el 90 o 95 o 2000, ahí, en castellano, Bien. todos temas en castellano, entonces hay mucha gente que Ese es el formato. se prendió y me dio la oportunidad de poder seguir. De seguir, que es lo más Que lo que agradezco lindo es y lo eso, más poder seguir. importante. Ricardo, llegamos a un momento lindo del programa. Vamos a mostrarte algunas imágenes. Ah, pero algunas. Sí, bien. Los años no vienen solos, corazón. Primero lo primero. Primero lo primero. Ahí estamos. Y bueno, quiero que mientras vayan pasando cada una de ellas, digas lo que te genera. Le cuentes a la gente qué sentís, a qué momento te lleva a mirar esta foto en este momento. Mi hobby y mi comienzo. Si bien no con este grupo, pero yo empecé con Pinín Boleto a las Kermeses 9 y después me convoca, porque me vio trabajando ahí en las Kermeses el señor Pepe Rena, me dijo que le gustaba la voz. Orellana, uno de los hermanos Orellana era el locutor y cantante, Tito, y ya dejaba de locución porque no quería más hablar, entonces, bueno, entré en ese grupo y de ahí no paré nunca más, siempre seguí haciendo escenarios, siempre. Hasta el día de hoy todavía con este grupo que no tocábamos tanto, más tranquilo, cumpleaños, casamiento, ya es más tranquilo, pero es un despuntar el Ahí vicio. está. Sí, me encanta, lo hago con mucho gusto, además un grupo lindo, nos hicimos grandes amigos. Parte de la familia también. O sea, es esa familia que se elige quizás también, ¿no? Vas a ser parte de tu familia, sí. Sí. Como vos tendrás con los chicos que están detrás de cámara, somos familia, compartimos momentos. muchas horas juntos. Entonces terminamos siendo familia, en definitiva, ¿no? Sin dudas, qué lindo. La siguiente foto que también tenemos para compartir, para ver a dónde te lleva este momento, este recuerdo también, ¿no? Porque bueno, obviamente, a ver, simplificar quizás en fotos tantos años no es fácil. Claro, no. Podríamos estar durante muchas horas repasando un álbum. Es que son muchos años. Son muchos años y a ver, no me gusta hablar de mí. No, lo dijiste al inicio, sí. Pero son muchos años de hacer de todo. La radio es el lugar estable, fijo. Pero después, la radio a mí me brindó, me abrió todas las puertas. Yo hice cursos desde la ciudad de San Francisco, inclusive, hasta Rufó, inclusive. Hice cursos desde Balnearia, inclusive, hasta Rafaela, inclusive, pasando por todos los pueblos intermedios. Y esto fue gracias a la radio. Sí, obvio. Sin dudas. Y después mi trabajo, si les gustó o no les gustó, supongo que sí. Pues yo no me hubiera contratado otra vez. Pero, y después, bueno, bailes de primavera, elección de reinas, de toda la zona, de todos lados.
Y esto que me trae a la memoria es que eso es en el Club Deportivo San Jorge, con Juliano Moselo, con el que salimos algunas veces. Ahí en esa oportunidad fue cuando su papá Marito, Néstor, se desvinculó del grupo Cuarta Generación, se desvincula y él tenía esa actuación y no tenía quien lo acompañe. Entonces me dice, che, sí, yo la pandereta la sé tocar, no tengo problema, le digo. Y hablar no tengo drama. Y para hacerte coro, sí, también, cantar también tengo buen oído. No me gusta demasiado cantar, pero sí, vengo de una familia de músicos. La familia de mi vieja eran todos músicos, cantantes, eran todos. Entonces vengo de familia de músicos y tengo buena oreja, así que... Te acompaño, vamos. Nos acompañamos, se lo hice, salimos juntos un par de veces, hasta que él después encontró un ladero que para tenerlo siempre, porque yo ya estaba con otro grupo y no podía tampoco. Como yo tenía otro compromiso, no podía estar con él. Y como soy de palabra, yo tenía la palabra por otro lado y no, dije que no. Pero... Seguimos siendo muy amigos, por supuesto, la relación es maravillosa. Y lo he disfrutado también, igual que con otro, porque es un pibazo genial. Sí, sin dudas. Hay más imágenes que queremos seguir acompañando. Me estuvieron investigando, ¿no? Curioso. Ajá. La Flia. Upa. La Flia. Eso es en Chavás, el pueblo donde vive mi hija, sí, al sur de Santa Fe. Sole, al ladito de Arequito, por si lo querés ubicar donde vive la Sole. Sí. Bueno, ahí cerquita está. Está a 80 kilómetros de Rosario hacia el sur. Allí fue cuando mi hija hacía un programa, ella es licenciada en comunicación social y con mi yerno tiene una radio, una FM, y tienen un canal de televisión. Y bueno, pidieron una ayuda, como siempre todos los años piden. Hay una feria grande, se llama FESPAL, en ese pueblo, se hace viernes, sábado y domingo y juntan 40, 50 mil personas más o menos en 3 días, porque tienen 2 puntos grandes, tienen Casilda y Firmat y Venado Tuerto, que son lugares grandes de mucha población y convergen hacia allí, y ellos transmiten en vivo y en directo los 3 días. Entonces necesitaban un locutor más. Y ahí estabas. Y ahí estuvo Ricardo, mi hija, mi hijo, mi esposa y yo. Esto debe tener unos 10 añitos, un poquito menos, por ahí. ¿Qué significa la significa algo muy poderoso. Preguntale a tu viejo si no le gustaría jugar al fútbol con vos. Un partido, aunque sea. Pregúntaselo. A ver qué te contesta. Haber trabajado ese día junto con mi hija, para mí fue tocar el cielo con las manos. Qué lindo, ¿eh? Porque a pesar de que yo fui un padre ausente, en el buen sentido de la palabra, sí, porque por mi actividad, mi señora hizo de ama de casa y yo, de común acuerdo, y yo era el que salía a la calle. Y por los horarios que te comenté, era muy poco lo que estaba en casa, muy poco. Sí. Y mi hija siempre estuvo detrás mío, yo iba a los bailes y ella venía conmigo. Y se había hecho amiga de todos los cordobeses, los conjuntos de Córdoba, sí, iba a bailar arriba del escenario, era la mascotita de todos. Y a punto tal se contagió de la actividad que decidió estudiar, seguir la misma carrera. Seguir lo mismo. Seguir los mismos pasos, exactamente. Hoy es periodista política y otro tipo de cosas, pero se dedicó más a la parte periodística que a la locución. También graba publicidad y hace... ¿sabes? Mi hijo no. Mi hijo tenía 2 vocaciones. Una ser licenciado en administración de empresa y la otra ser locutor. Tiene el timbre de voz exactamente igual que el mío. Atendía el teléfono y se ponía loco cuando atendía el teléfono y le decía sí. Ricardo, escúchame. No, soy el hijo. Sí, odiaba idéntico. Eso. Y por consejo le dije, estudia licenciatura en comunicación social, en administración de empresas, que te va a ir mejor. Después, la locución, si querés como hobby, metele. Porque tiene la voz. Porque tiene la voz, tiene el estilo. Grabó un par de publicidades para mi hija, le graba a veces algunas cositas. Cuando viene a casa, pues le deja grabado algunas cosas. Pero se dedicó a lo demás y gracias a Dios le va muy bien también. Está en una gran empresa trabajando en lo suyo. Pero a pesar de haber sido un padre ausente, por eso te decía, volviendo atrás, imagínate la satisfacción de hoy estás trabajando junto con mi hija de lo mismo. No tiene precio. Hoy estás quizás recuperando un poco ese tiempo.
Sí, sí, ni lo dudes. Con los nietos más que con los hijos. Con los nietos. Porque los hijos están grandes y tienen su mundo. Y no porque no quieran, sino analizarlo vos o los chicos, analizarlo fríamente. A veces pasás más horas con el camarógrafo que con tu papá y tu mamá. Sí, porque es la rutina que uno tiene, ¿Me entendés? la vida misma. Y es porque la vida te va llevando por tu camino. Es decir, no somos plantas. Nacemos y después nos tenemos que mover. Fíjate, yo tengo el ejemplo más claro. Mi hijo vive en Córdoba y mi hija al sur de Santa Fe. Y encontraron el lugar y su destino allá. Ahí. Se tuvieron que ir, dejar, cortar el cordón umbilical y chau. Entonces armaron su vida, están en otra cosa, y no es que no te quieran, No. o que no se acuerden de vos, porque todos los días un llamadito, pero ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Disfruto de los nietos, que son los que te esperan que llegue, entonces me voy, agarro el auto. Y vos. Pico, me voy Y 4 o voy 5 para allá. días, 20. Y señora no, hace un mes, cada que se va, pero bueno, no importa. Saca un poquito de ventaja. La disfruta, saca ventaja. Pero sí, disfrutamos de los nietos. Sí, sin dudas. Ricardo, ya para cerrar, hay una última foto. El último día. Hablando de esas Ese era paredes. ese era el último día. Ese era el último día. ¿Qué sentiste? Mirá, en la foto ya se te puede ver Ni yo lo creía. emocionado. ¿Cómo Sí. fue? Ni yo lo creía. No sé. ¿Qué pasaba acá? No sé. Me pasó lo que me pasa cada vez que voy a hacer un trabajo. Me caractericé siempre por confiar en mí. Yo siempre tuve mucha confianza en mí. Soy un tipo seguro. Y muy optimista y muy positivo. No me vas a ver a mí, muy rara vez me habrás visto con cara larga. Sí, no. Yo cuando voy por ejemplo, en un cumpleaños, cuando toco con orquesta, hay que brindar y hay que decirle unas palabras a la cumpleañera. Generalmente gente grande. Y los chicos me dicen, che, ¿qué vas a decir? No sé, ni idea. ¿Pero cómo pensaba antes? No, le digo. Si pienso antes, a mi edad, la memoria te juega una mala pasada. Empezás y cuando se te olvidó una palabra, te quedaste ahí anclado. Y tenés que resetear. Yo confío en mí. Digo la primera palabra y las próximas sí van saliendo. Eso me pasó. No quise pensar, porque si me ponía a pensar iba a estar con cara más larga de la que estoy. Porque en ese momento yo era el último día. Todavía no tenía definido que iba a volver. Ni de la empresa me habían dicho vas a volver, ¿no? O sea, era el último día, era el día de despedida. Entonces era muy duro. Con el oyente, con el micrófono que ahí sí, vemos. Y eso fue a la mañana. Se fue a la mañana en el lugar de los entrevistados. Porque los locutores estaban uno de cada lado y yo en la punta. En lugar del entrevistado. Pero un día duro. Muy duro iba. Trastabillaba. No. Es como que... No lo quiero recordar demasiado. Prefiero dejarlo ahí. Y me fui porque consideré que ya estaba y después me arrepentí. Me di cuenta que no estaba. No estaba preparado para irme. Por eso volví. Menos horas, más tranquilo, más relajado. Y ahora sí lo estoy disfrutando más todavía. Porque antes era dije que me iba porque es como que ya era ir a cumplir un horario. Había perdido la magia, el sabor. Eso. Si bien lo disfrutaba, me gustaba, pero no tenía sabor ya. Ya no era lo mismo. Ahora tiene un sabor riquísimo. Es como... No veo la hora que sean las 3:30 de la tarde para agarrar caminando, porque voy caminando siempre. 3:30 de la tarde me voy con todas mis cosas. A la noche me preparo los temas, hago las cosas, preparo todo. Y por ahí es parte de la vida, o sea, pasa todo tan rápido que por ahí hay colegas que me dicen, che, pucha, decime porque vos... Y yo por ahí veo y miro y digo, pero
yo no hice más que lo que estás haciendo vos. No sé. Pero será por los años pasados, qué sé yo. Para muchos ¿Qué es lo que, quizás volviendo atrás, sos un siempre me referente. gusta ir y venir, volviendo atrás, sin ser descubridor, fui uno de los que te dije un día, vos tendrías que hacer esto, tenés condiciones. Lo recuerdo y tanto. Después de vos depende de que lo vayas perfeccionando, mejorando lo demás, pero vi eso, lo natural estaba. Lo demás se puede, es como la torta, necesita harina. Acomodar. Después si vos le ponés el leudante o lo que sea, crece. Si no, queda, pero es harina. La torta se hace igual. Ricardo, gracias. No, gracias a nuevamente. La verdad que podríamos estar mucho tiempo más hablando. Hay mucha historia, Sí, muchos hay años, muchas cosas. Pero bueno, ha sido un gusto, un placer compartir este tiempo. Para muchos, la voz de la ciudad, la voz de la radio, no solamente aquí en Morteros, sino para la región, y bien lo decías, en todo lo que abarca. Felicitarte también, porque sin dudas para muchos fuiste y sos quizás un guía, una inspiración. Me pasa y me ha pasado en su momento de absorber cosas, viste, que uno por ahí tiene y imitar. Sí, siempre, nunca me gustó guardarme nada. Siempre que pude volcar lo poco o mucho que podía saber, siempre me gustó volcarlo. Sí, eso sí. Y se agradece. Y son esas cosas que se van dando, ¿viste? O sea, uno es como es. A mí siempre me gustó siempre tuve alma de maestro. No para enseñar, sino para transmitir, que no es lo mismo. Transmitir lo que yo fui aprendiendo a lo largo del camino. ¿Viste? El camino no es fácil, es largo, es duro, tiene momentos buenos, regulares, malos. Uno va adquiriendo experiencia y eso me gusta volcarla, me gusta volcar esa experiencia. Días pasados me encontré con un chico que es animador y me decía, yo iba a ver, porque cuando empezamos, te robo 2 segundos, cuando empezamos cinema con Mariano Fullana, no sabíamos qué era una bailanta y teníamos que hacer una bailanta. No sé, apliqué la mía, punto. Vamos. Y después hay chicos que me decían, íbamos a verte cómo animabas para nosotros después hacer. O sea, en cierta forma creaste un estilo, bueno o malo. Es como dice la canción de Alejandro Lerner, es mi filosofía, buena, mala, pero mía. Era mi estilo, mío, bueno o malo. Eso lo dice la gente, no sé qué tal. Pero muchos fueron sacando partes, no todo, pero sacando partes de eso. Y a mí me encanta que hayan hecho eso. Gracias, porque Ricardo. Transmitiste. Gracias. No pasaste por el camino sin dejar huella, que es lo importante. Gracias a ustedes, a todo el equipo, gracias a vos, gracias al canal, a la cooperativa, a todos, porque lo bueno de todo esto es eso, que no en todas partes se da, que no haya rivalidad, que haya oportunidades para todos, que el sol no lo tape ninguna nube, que siempre esté presente para vos, para mí, para otros locutores más, que todos puedan cumplir su sueño y si es posible vivir de lo que soñaron. Nada más que eso. Gracias. Así que gracias a ustedes. Gracias Ricardo, gracias de todo corazón y bueno, será hasta la próxima seguramente. Gracias por pasar por esta nueva edición de Encuentros. Tiene mi número de teléfono, así que me llaman y si estoy, no hay problema. Fue un placer, la verdad, haber compartido esta nueva edición de Encuentros junto a Ricardo Velo, a la voz de la radio, a la voz de la región y que seguirá seguramente acompañando a muchas generaciones. Muchas gracias.